Hola, buenos días. Quería darle las gracias a LinkedIn y al señor Ricardo de Sosa por las jornadas que hemos tenido. Ellos que ya no he podido seguir a partir de cierta hora. Y sobre pandemia, nueva normalidad, nueva seguridad. Los ponentes han sido, la verdad, las ponencias han sido muy instructivas. Los ponentes han sido muy aclaratorios. Ha sido, para mí, ha sido muy recomendable. Y ciertamente, pues, te ilustra también de cómo está afectando la pandemia en uno y en otro sentido, ¿no? Esto se ve que la pandemia es eso, general, afecta a todo el globo, a todos más o menos por igual, de la misma manera. Las respuestas vienen a ser casi siempre iguales en todos los países. Y si hay algo en lo cual eh, yo disiento algo, yo me gustaría poner un poquito de una pequeña aportación, es precisamente en el tratamiento de prevención que se le da frente al COVID. Vamos a ver, en todos los países, sea cual sea, ya no vamos a hablar de política, sino en todos los países, sea cual sea el régimen político que tengan, se ha establecido casi como norma unos criterios de seguridad para autoprotección y para protección de las personas en general, que yo creo que, no siendo malo, hay algo que considero erróneo, a mi punto de vista, que es considerar las medidas auxiliares o secundarias de autoprotección como prioritarias y no darle la suficiente fuerza, la suficiente ímpetu e impacto a las medidas prioritarias que considero básicas frente al COVID. Frente al COVID o cualquier otra pandemia que pueda surgir. Y me refiero a lo que son el uso de la mascarilla. Si efectivamente ahora mismo, incluso en la calle, y como han comentado algunos de los ponentes, cuando vas por la calle, te para la policía y te obliga a ponerte la mascarilla. Cuando vas a entrar a algún centro, obligatoriamente tienes que ponerte la mascarilla. Cuando vas a entrar a algún comercio, te tienes que poner la mascarilla. Bien, eso se tenía que haber puesto como prioritario desde el minuto uno, ¿vale? Y no, pues como comentó uno de los ponentes, un compañero, Ricardo Vidal, que se obvió totalmente. Y no solo se obvió, aquí en España se dijo que era contraproducente, ¿vale? El tener la mascarilla en los primeros tiempos de la pandemia, en las primeras épocas en que el virus se empezaba a transmitir, que hubiera sido lo mejor, el mejor momento para haber acotado esa transmisión. Sin embargo, se dijo que la mascarilla era innecesaria y contraproducente. Después, posteriormente, se dijo que la FFP2 o la NK95 que eran demasiado buenas para la población y que se tendrían que poner las quirúrgicas, dejando la NK95 o la FFP2 solamente para los profesionales médicos. Vamos a ver. Evidentemente la concienciación es obra del Estado. Y me da igual el color que sea, porque se ve que el fallo es genérico en todos sitios. Yo no entiendo la falta de comunicación que hay y que ha habido por los responsables, ya no solo políticos, bueno, sobre todo políticos, porque son los que han impedido que los responsables técnicos de verdad, los responsables técnicos de verdad,
den su opinión y puedan expresarla en público. Sin embargo, han hecho de esto una cuestión política, poniendo a un responsable, que la única vez que dijo la verdad es cuando dijo: miren, yo de esto de Ministerio de Sanidad no tengo ni idea porque yo soy filósofo. Es la única vez que dijo la verdad. Y todo lo demás han sido cuestiones políticas. Esto no se puede tratar así. Esto se tiene que tratar como lo que es. Y tiene que tratarse por los técnicos. Los técnicos que saben realmente cómo funciona, cómo atajarlo, cómo hacer una resiliencia, que es la palabra de moda, de una pandemia. No es un fallo específico de España, es un fallo generalizado, de lo cual no llevo a entender tampoco mucho el por qué se hace esas cosas. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, que el aislamiento social, lo que han llamado a decir la distancia social de 2 metros entre una persona y otra, el no agolparse gente, más de 6 personas, por ejemplo, a comer, ya no decir el no hacer una manifestación ni hacer un acto más multitudinario. Eso es absolutamente imposible. Vamos a ver, todo eso son medidas secundarias. La medida principal y la medida más importante es la autoprotección. ¿Cómo tenemos autoprotección? Con la mascarilla. Y otras medidas que ahora comentaré, ¿vale? Que son también adicionales, pero son también importantes. La mascarilla es imprescindible, absolutamente necesaria. Y a ser posible, una como la FFP2 o NK95, que impiden el 98% de traspaso de partículas. Quiere decirse que tú, cuando expeles, el 98% lo para, solo pasa un 2%, solo un 2% al medio ambiente. Y tú cuando inspiras, solo recibes, te para el 98%. Y en una probabilidad solo un 2% puedes recibir. Bien. Ahora vamos a ver, antes de ver las mascarillas quirúrgicas, yo no las recomendaría para un uso cotidiano, o sea, para un uso de salir normalmente, porque solamente tienen una protección del 60% en el caso de en el mejor de los casos. Y por supuesto, las mascarillas estas de tela que se hay con colores, olvídense. A lo mejor las que tienen todavía un filtro, ¿vale? De acuerdo, que tienen un filtro de carbono activado, proporcionan, creo que una seguridad de un 60 o un 70%. ¿Vale? Pero las mascarillas de tela, olvídense, eso no lleva nada, es prácticamente igual. Entonces, tenemos que concienciarnos siempre de que la medida de autoprotección más importante es la mascarilla. Siempre. Vamos a concienciarnos en eso. Bien. Luego tenemos medidas adicionales que los distintos gobiernos y la sociedad parece ser que ha puesto como imprescindibles, como puede ser la ventilación. Vamos a ver, yo he estado dando unas clases también y estábamos unas 9 o 10 personas en una habitación aproximadamente de unos 40 metros cuadrados, todos con mascarilla. La mayoría con FFP2, algunos había con quirúrgica, pero eso sí, la ventana abierta. Vamos a ver, a mi punto de vista ahora en invierno, es absolutamente contraproducente ese tipo de aireación, y además innecesaria. Vamos a pensarlo. Estamos 10 personas en 40 metros cuadrados, ¿vale? O sea, la distancia que hay entre uno y otro es grande. Todos tenemos mascarillas. Luego, entonces, la proporción, la densidad de virus, si lo hubiera, es mínima. Como mucho un 2%. Si nosotros aireamos la habitación, y en estos días, por ejemplo, que ha habido tormentas, que ha habido frío, que ha habido tal,
Lo que estamos haciendo es que la gente pueda coger enfriamientos, resfriados, pueda malestar general, puedan tener malestar. Y estamos haciendo algo que es contraproducente. Porque estamos propiciando precisamente que la gente enferme cuando no es necesario. Hay que tener un poco de cabeza. Evidentemente, si tú en 40 metros cuadrados metes 80 personas, pues tienes que airear. Tengan uno, vamos, si no tienen mascarilla, más todavía. Pero aunque tengan la mascarilla puesta, tienes que airear, evidentemente, pero no ahora en pandemia. Es que si tú metes 80 personas en 40 metros cuadrados, tienes que airearlo sí o sí. Evidentemente, ¿no? Luego, entonces no es una condición imprescindible el airear. Esos anuncios que sale que hay que ver, yo me quejé porque venía una visita y no aireé la habitación. Vamos a ver, y murió mi mujer porque no la aireé. Vamos a ver. No. Yo todavía no he visto ningún anuncio de la mascarilla. Es que no llevaba la mascarilla y le contaminé. ¿No? Sin embargo, sí sale la aireación, sí sale el estar cercano, cuando la proximidad, que ahora comentaré también. Cosas que son secundarias y no son precisamente, hombre, aconsejables. Pues sí, claro que es aconsejable. Y que uno viva en Burgos y el otro en Albacete. Pues claro que es aconsejable, así no se contagia. Que no salen a la calle, que no tengan vida social, pues también, claro. Si nos quedamos un mes encerrados todos en nuestras casas, al cabo del mes que salga no lo tiene. Y el que lo tiene ya está inmune. Y el que no, pues ya sabe, a huerto los callados. Pero esas no son las soluciones. Hay que hacer vida social. Hay que tratarse con la gente. Tienes que moverte, tiene que haber comercio, tiene que haber movimiento de personas. Lo que no se puede es mantener en un estado perpetuo, porque y no nos confundamos y no nos engañemos. La vacuna hasta dentro de año y medio, porque ya ha pasado un tiempo, hasta dentro de año y medio no va a estar una vacuna eficaz. Todo lo que están diciendo ahora son vacunas que no están probadas realmente, ni tienen los protocolos de seguridad que deben de tener. O sea que yo no sé quién es el que se va a vacunar primero, pero bueno. Hasta que nos queda mucho tiempo hasta que salga una vacuna normal. No vamos a poder seguir aguantando esta forma de vida antisocial y antieconómica, evidentemente. La distancia social, pues depende. Miren ustedes, yo quedo a tomar café con unos compañeros y lo primero que hago es que me voy al sitio, al bar. Bueno, cuando estaban abiertos los bares, me voy al bar, me echo hidrogel en las manos. Sí, y mi compañero se ha echado hidrogel en las manos al entrar. Si él se ha echado hidrogel en las manos y yo me he echado hidrogel en las manos, ¿qué problema hay de darnos las manos? O hay que darse el codo. Que a mí me parece una soberana tontería. Si estás descontaminado y el otro está descontaminado, te puedes dar la mano, no hay problema. No pasa absolutamente nada. La distancia social estamos en lo mismo. No es necesario. ¿Qué es aconsejable? Pues sí, si lo puedes tener, si lo puedes mantener, si puedes tener una distancia de 2 metros, pues mira, mejor. Si la tienes de 3, mejor todavía. Si puedes planteártelo, mejor antes que tener una persona aquí en la nuca. Oye, pues sí, perfectamente, claro que sí, que es aconsejable. ¿Prioritario? No, no lo es. Siempre y cuando todos lleven la mascarilla. ¿Vale? Siempre y cuando todos lleven la mascarilla. Lo que no se dan una serie de protocolos que se dan como prioritarios y se da a que la gente, si la gente se esfuerza en llevarla y en hacerlo, cuando realmente para mí yo considero que son secundarios, siendo prioritarios siempre absolutamente el tener la mascarilla y además hacer unos protocolos de descontaminación que normalmente no se hacen. Y no se hacen porque la gente
Se ha podido explicar, se ha podido decir un poquito, pero realmente no lo ha explicado ningún tipo de gobierno. Hoy uno de los ponentes, una agente de la autoridad, una policía, ha estado explicando los protocolos de actuación, de los protocolos de descontaminación y de autoprotección de la policía. Yo sigo en desacuerdo un poco en mantener tanta distancia social y en la aireación como una cosa principal, es secundaria. Lo que sí es cierto es la higiene. Explicamos. Cuando una persona termina de hacer su servicio, un trabajo o llega a casa, es importantísimo, mucho más importante que la distancia social y mucho más importante que la aireación. Es importantísimo hacer los protocolos de descontaminación personal. ¿De acuerdo? Evidentemente, como dijo la ponente, hay que descontaminar. Si voy a caer en el vehículo, hay que descontaminar el vehículo. Yo tengo una serie de vídeos en YouTube que desde el primer día que salió la pandemia esta, doy unas pautas de descontaminación. Evidentemente, el vehículo, las ruedas, por ejemplo, del vehículo, descontaminamos los zapatos, hay que descontaminar las ruedas del vehículo, hay que descontaminar los asientos, volantes, palanca de mando, los pedales, salpicaderos, hay que descontaminarlo absolutamente todo, ¿vale? Del vehículo donde hemos estado, donde hemos venido, donde hemos transitado. Después, hay que descontaminar la ropa. Yo en invierno lo dije en los primeros vídeos, que nos pillamos casi en primavera, así con frío todavía. Yo aconsejaría que si la gente, para evitar el tener que estar lavando la ropa todos los días, o que la ropa pueda ir sufriendo daños poco a poco, yo lo explicaré de la manera en que menos daño puede sufrir, evidentemente que se compre un tipo chubasquero. Porque ese chubasquero, si le damos con en vez de con lejía, si le damos con una solución de alcohol y agua, ¿vale? Eliminamos gérmenes, eliminamos virus, bacterias y tal, sin dañar la ropa, cosa que con lejía no lo puede echarle, no para echarle frufru con lejía. Pero sí se puede echar con alcohol. De esa manera, nosotros nos aseguramos de que tenemos descontaminada. Entonces, lo suyo es también los guantes, como digo al principio. Ahora en invierno ya podemos empezar a ponernos los guantes, cosa que se nos ha olvidado. Pero bueno, podemos coger y podemos sacarnos la ropa, descontaminarla o bien echarla a lavar. ¿De acuerdo? Es imprescindible, importantísimo, mucho más que la distancia social y mucho más que la aireación de las casas. Mucho más. Tenemos que descontaminar coche, tenemos que descontaminar zapatos, tenemos que descontaminar ropa, pelo. El pelo, acordaros que siempre cuando vais a una discoteca, hoy se iba a una discoteca, se venía con el pelo lleno de humo, que me huele el pelo. Pues igual es receptáculo de todo tipo de microorganismos. El pelo hay que lavarlo, y si no, llevar una gorra o llevar un pañuelo. Como no se va a hacer, hay que lavarlo. Siempre que se salga a la calle. ¿Su coñazo? Pues sí. ¿Alternativa? Bueno, pues échate colonia, pero échate colonia bastante. Cepíllate el pelo hacia afuera pero lo que lo suyo es lavarlo. Todo lo que entra en la casa, descontaminado. Todo lo que es comida, descontaminado. Todo lo que son utensilios que has podido coger, descontaminado. Todo eso te hace y te facilita un ambiente limpio en la casa. Si tú, además, has guardado las medidas de autoprotección, llevando siempre la mascarilla, y tus medidas de autoprotección, haciendo que tu casa esté limpia, reducimos, nunca se está libre de la contaminación, pero reducimos en un 98% en la posibilidad de que alguien pueda ser infectado. Evidentemente, las medidas secundarias como la distancia social y la
y lo que hemos comentado de la aireación son importantes, pero no tanto como estas medidas de estos protocolos de descontaminación personal y del hogar. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Y de nuevo, gracias y enhorabuena por la jornada.